hoy en esta nueva videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Rodolfo Acuña, quien nos estará realizando la primera presentación de nuestra videoconferencia titulada Sistemas agroforestales para la producción de café con alta calidad de taza. Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes. Al final de la presentación estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar cualquier duda o sugerencias que tengamos al respecto. Y adelante, don Rodolfo, lo escuchamos. Ok, buenas tardes. Como dijo la compañera, mi nombre es Rodolfo Acuña Florián. Trabajo en el área de investigación a nivel regional. Soy especialista en café aquí en esta región 1. El día de hoy tengo el honor de hablarles un poco el tema sobre lo que son los sistemas agroforestales para la producción de café con alta calidad de taza. Viendo la gran importancia que tiene este rubro, voy a mencionar algunas generalidades, ¿verdad?, que tiene este cultivo, como es el cultivo de café para Nicaragua, el papel que desempeña, ¿verdad?, en lo que es la generación de divisas, la contribución a la economía de nuestro país, de manera consistente, donde aporta, según datos, entre un 20% a un 30% aproximadamente al valor de las exportaciones agrícolas de nuestro país. Por otro lado, los empleos que genera este cultivo y el papel que juega en los procesos de administración económica. Sabemos también, por otra parte, que este cultivo genera aproximadamente unos 300.000 empleos directos e indirectos, y esto viene a representar el 53% del total de empleos del sector agropecuario y el 14% del total de empleo a nivel nacional, para que veamos la importancia de este rubro. Se dice que también de que actualmente existen según datos, ¿verdad?, existen unas 225.000 manzanas de café establecidas en Nicaragua, y se tiene previsto para este año que estamos producir unos 3.3 millones de quintales de café oro durante el ciclo 2019-2020. Si nosotros revisamos cifras anteriores, esto supera a lo cosechado en el ciclo 2017-2018, que anduvo aproximadamente en unos 2.7 millones de quintales oro. Entonces, ya hablando un poco más, sabemos que el café es una planta que naturalmente fue encontrada dentro de los bosques, y por ello que muchos productores hoy en día mantienen esta tradición de cultivar el café bajo diferentes especies de sombra. Estamos hablando de sistemas agroforestales, ¿verdad? Y esto es uno de los elementos más importantes, lo que es las especies de sombra. Entonces, la incorporación de árboles dentro de las plantas de café permiten a la vez diversificar y aumentar sus ingresos, y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Ya hablando un poco ya en el tema, vamos a hablar un poco del concepto de lo que son sistemas agroforestales, para que entremos ya a fondo. Y se dice que los sistemas agroforestales es un conjunto de arreglos, normas y técnicas que están orientadas a obtener una mejor producción. ¿Mediante qué? Mediante la asociación de especies vegetales, es decir, árboles con cultivos agrícolas, tratando que la productividad sea por un lado permanente y por otra parte sostenible a través del tiempo, de todos los recursos que conforman este sistema. Hablando un poco, ¿verdad?, de información de lo que representa la sombra en algunos países. Voy a mencionar algunos países acá. Se dice que Colombia tiene 1/3 de los vegetales con sombra. México, un 29% aproximadamente. Honduras, hablando de Centroamérica, de 1,25 a 1,27% lo tiene bajo sombra. Y El Salvador, el 100% de todas sus áreas está bajo sombra. Costa Rica, un 75%. Y aquí Nicaragua, según las estadísticas, los datos, anda por un 94% aproximadamente que cultivan café, ¿verdad?, bajo sombra. Algunos poquitos cultivan ahí, pero sin sombra, pero es mínimo pues la cantidad. Sabemos de que el café que se cultiva sin sombra nos
genera un sinnúmero de gastos, ¿verdad? Y también nos daña el medio ambiente. Viendo un poco lo que es el efecto de la radiación solar sobre lo que es la fisiología de la planta, que la fisiología de la planta es muy importante, la tomamos en cuenta. Hablando de lo que es el efecto térmico, es decir, calor. Cuando hay calor, hay una mayor actividad metabólica. ¿Qué significa esto? Que hay un crecimiento y una producción acelerada. Hay una alta transpiración, es decir, pérdida de agua. Y lógicamente que al haber un efecto de calor o efecto térmico, va a haber una acción quemante en las hojas. Por lo tanto, se da una defoliación fuerte en nuestros vegetales, ¿verdad? Por otra parte, lo que es el efecto lumínico, esto es lo que es la parte térmica, el calor. Ahora el efecto lumínico. Se dice que esto estimula la fotosíntesis. Entonces, al haber fotosíntesis, hay un mayor aprovechamiento de los nutrientes y por ende un mayor porcentaje de cuajamiento de fruto. Entonces, estos dos efectos, lo que es el calor, luz, incide muchísimo en lo que es los cafetales, ¿verdad? Ahora, algunas implicaciones de lo que es la ausencia de sombra. Bajo condiciones ambientales se dice que favorables se puede alcanzar el máximo potencial productivo. Bajo condiciones ambientales favorables, ¿verdad? De sombra, podemos alcanzar el potencial productivo. ¿Qué significa esto? Ese equilibrio pues, que debe de mantener la sombra con el vegetal. Estrés fisiológico bajo condiciones desfavorables de clima y suelo, hay un agotamiento prematuro del cultivo. Donde hay demasiada sol, hay un agotamiento prematuro del cultivo. Y por ende se va a dar también lo que es una proliferación de ciertas plagas y algunos chupadores, ¿verdad? Y algunos trips, que nosotros le llamamos, y algunas enfermedades que les gusta mucho el sol. Y la incidencia de maleza se va a volver más agresivo o más crítico cuando hay ausencia de sombra o cuando hay sombra. Pues. El otro extremo, las implicaciones de sombra excesiva. Se reduce la capacidad fotosintética de la planta. Lógicamente que esta planta, al haber mucha sombra, no va a realizar su proceso fotosintético de manera normal. Muy poca respuesta a lo que es la aplicación de fertilizante. Necesita, ¿verdad?, cierta humedad para que el fertilizante pueda hacer su efecto. Poco aprovechamiento de la fertilidad natural del suelo, todo lo que hay ahí en el suelo. Se crea también un microclima muy húmedo, donde hay una excesiva sombra. Por lo tanto, va a haber incidencia de algunas plagas y enfermedades que le cuesta mucho la humedad, o cuando se forma un microclima con alta humedad. Va a haber una mayor longevidad de la planta. Vamos a hablar un poco las funciones de lo que es la sombra, regulada, ¿verdad? Lógicamente. Lo que viene a constituir en un seguro para la planta. ¿Por qué razón? Porque nos va a proteger de la radiación directa del sol. Regula las condiciones del ambiente que nos está rodeando allí. Va a contrarrestar los efectos ambientales, como es el clima y el suelo, adversos al cultivo. Otra cosa de lo que es el sombrillo, reduce los cambios sensibles o rápidos de temperatura. Es decir, que va a haber un clima más húmedo. Va a reducir los riesgos por mal manejo. Regula la vida productiva del árbol. Reduce el efecto de los vientos fuertes. Vemos que en muchas zonas ahí se desatan vientos fuertes y esto causa problemas vegetales. Entonces, cuando hay una sombra, lógicamente que esto va a proteger. Mantiene un equilibrio en la población de insectos, ¿verdad? Y algunos otros patógenos. Y contribuye a lo que es la protección del suelo y a mantener su fertilidad. Otros aspectos positivos de los árboles, cuando tenemos una sombra nosotros de manera regulada, va a haber mejor calidad del fruto del café. ¿En cuanto a qué? En cuanto a tamaño y en cuanto a lo que es sanidad. La genética del café contiene estructuras demandantes de la sombra por su expresión, ¿verdad?, de los atributos de la calidad del fruto. Es decir, que la mayoría de los cafetales arábicos tienen estos atributos de manera natural. Y cuando nosotros le hacemos un mal manejo al cultivo, inmediatamente le vamos a matar estas características o estos atributos que tienen
este café de manera natural, si nosotros no tenemos una sombra bien estructurada. Protección y la fertilidad de los suelos también. Mejor temperatura y humedad. Vamos a tener cafetales más vigorosos. Eso es muy práctico. Cuando hay una sombra regulada en nuestros cafetales, cuando hay sombra, pues mayor estabilidad de los niveles de producción. Sabemos de que cuando los cultivos nosotros damos un mal manejo, se mira bien marcado lo que es la bienalidad. Un año productivo, otro año baja producción. El control de plagas y enfermedades, al haber una mayor diversidad de animales y microorganismos, pues va a haber un equilibrio ahí entre esos microorganismos que están ahí, pues, haciendo ahí en ese cultivo. Mantenimiento de la biodiversidad de flora y fauna. Otro efecto positivo a la sombra es diversificación de productos en nuestra finca, ¿verdad? Es decir, que nosotros vamos a ofrecer al mercado otros productos, como por ejemplo, si tenemos ahí árboles de algunos frutales, inclusive leña, pues va a generar otro tipo de productos. Y esto también se convierte en un sumidero de dióxido de carbono, ¿verdad? Aquí podemos manifestar o demostrar algunas fotos donde el efecto que ejerce la planta con respecto a lo que es la temperatura, el estrés que esta sufre cuando está bajo sol y cuando está una planta bien regulada. Allí podemos ver esa lámina donde esa planta la miramos muy vigorosa cuando está bajo sombra. Y allí podemos ver otra lámina donde el efecto del sol está causando estrés bastante a la planta. Una planta que completamente no desarrolló, muy raquítica. Aquí tenemos algunas importancias que tienen o ventajas que tienen los árboles de sombra, ¿verdad? Ya hablábamos anteriormente que nos protegen el suelo del sol y del impacto de la lluvia. Otra cosa es que muchas especies, sobre todo algunas leguminosas, fijan el nitrógeno del aire también. Todas las hojas que caen forman la capa vegetal y a la vez reciclan nutrientes del suelo. Las baracas también protegen al suelo y reducen las malezas. Sabemos que al haber una cobertura de manera uniforme, va a haber pocas malezas. Hablando de lo que es las raíces trabajan el suelo y mejoran también la infiltración de agua. Las raíces también aumentan la actividad biológica del suelo. El árbol también puede bombear los nutrientes de las cepas profundas del suelo. Y las raíces también finas aumentan también o arrastran el suelo también. De esta manera, pues, se forma una gran diversidad y de esa manera las plantas para sombra, para el cafetal, lo van a dar un sinnúmero de ventajas. Es decir, que los efectos de los árboles en el aporte de nutrientes y la conservación del suelo va a ser bastante diversificado. Aquí tenemos unas fotos donde les estamos demostrando algunas especies de árboles, ¿verdad?, de sombra, algunas eritrinas, en el caso del poró. Entonces, ¿a dónde puedo tener sembrado árboles en cafetal? En diferentes aspectos, en sistemas agroforestales, como cortinas rompevientos, como cercas vivas, como árboles en línea y como sistemas de huertos caseros. Vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos. En lo que es sistemas agroforestales, aquí estamos hablando, como les dije al comienzo, es una combinación temporal o permanente de cultivos agrícolas con especies maderables y de uso múltiple, ¿verdad? En el caso del cultivo del café. Sistemas de sombra semi-tenificado y tenificado. Ahí tenemos algunas láminas también, algunas fotos donde estamos demostrando algunas sombras, ¿verdad? El manejo que le damos, ahí vemos algunas sombras muy drásticas y esa es parte del manejo de sombra, ¿verdad? Ahí tenemos otras láminas donde está el café y los árboles con manejo de sombra, podados. Ahí tenemos algunas plantas de musáceas también como sombra. Cortinas de rompeviento, el concepto, son hileras o combinaciones de árboles o arbustos de diferentes alturas, sembradas en sentido opuesto a la dirección del viento. ¿Con qué objetivo? De reducir la velocidad, ¿verdad?, protegiendo
de esta manera el cultivo. Y lógicamente que los animalitos que están ahí, microorganismos y algunos animales. Ahí podemos ver esa foto donde estamos mostrando algunas cortinas, ¿verdad? Es como cercas vivas, usadas para delimitar áreas y que además puedan producir madera, leña, postes, forraje, sombra, etc. Estamos hablando de lo que es sistemas forestales, ¿verdad? Lo que es relacionado al cultivo de café. Entonces, muy importante para complementar lo que es la conectividad de la fauna con lo que también es el paisaje. Algunos árboles en línea, estos son establecidos en límites de un campo agrícola o ganadero, con propósito de producción de forraje, madera o frutales. Vemos, ¿verdad?, que nosotros al implementar sistemas forestales tenemos que tocar varios elementos, ¿verdad? No solamente el cultivo de café, sino que otros aspectos como estamos hablando ahorita. Sistemas de huertos caseros. ¿Qué son estos? Son agroecosistemas manejados por las familias rurales y en algunos casos urbanos, donde hay una variedad de especies frutales, ¿verdad? Hortícolas, medicinales, ornamentales y en general de uso múltiple. Sembrados de forma mixta, ¿verdad?, en un área generalmente pequeña. Esos son los que son los sistemas de huertos caseros. ¿De qué depende de los resultados positivos de árboles en los cafetales? Depende del manejo de los árboles que nosotros le demos. Va a depender también de la forma de asociarlos con el café y también de las condiciones del clima y lo que es la geografía. Una pregunta aquí, ¿cuál es el mejor diseño y manejo de un cafetal? Bueno, que nos permita mayor productividad posible en cuanto a lo que es el café, los árboles que están allí, los cultivos en asocio, que haya mayor diversidad posible, que haya mayor cantidad de servicios ambientales posibles, mayor estabilidad, ¿verdad?, y mejor adaptabilidad posible. Entonces, al final, yo pongo un eslogan que dice que no hay el mejor diseño, debe haber diferentes mejores diseños. Es decir, que aquí pues las recetas no funcionan, eso va a depender de las condiciones de cada localidad o de cada lugar, ¿verdad? ¿Cómo saber si aprovecho los árboles en mi cafetal? Bueno, observación de mi finca o del cafetal, ¿verdad? Es decir, yo me hago la pregunta, ¿cómo saber si aprovecho los árboles en mi cafetal? ¿Qué especies de árboles tengo? ¿Qué tipo de especies tengo? ¿Están sembrados a buena distancia? Porque muchas veces cuando nosotros sembramos árboles para sombra, tampoco no es que vamos a cargar de árboles al cafetal, porque si no va a haber una gran competencia, ¿verdad? No es que técnicamente hay sus parámetros para esto. Pero nosotros debemos de observar si están sembrados a buena distancia. Otra pregunta, ¿hay buena cantidad de cada especie? Porque nosotros inclusive para algunas certificadoras de café te dicen hasta cantidades, de cuántas cantidades tienes que tener de cada una de las especies. Entonces no es muy óptimo sembrar un solo tipo de especies, pues, de sombra en el cafetal. Máxime si estamos hablando de sistemas agroforestales, que es una diversidad de elementos que tenemos que integrar. ¿Qué beneficios puede tener de cada uno? Otra pregunta que yo me hago al sobrar mi finca. ¿Qué beneficios puedo tener de cada uno? Para mi casa, para el café, para el mercado, para el ambiente, ¿verdad? Esas son algunas interrogantes que nosotros nos hacemos, ¿verdad? A ver si estoy aprovechando muy bien los árboles que tengo en mi cafetal, o solamente los sembré solo por sembrarlos, para que dé sombra. No, tenemos que ver que esto tenga muchos beneficios, ¿verdad? Múltiples. ¿Qué características debe tener un árbol para asociarlo con café? Una de las cosas importantes es que sea conocido en la zona. No vamos a tener un árbol desconocido que va a pasar muchos tiempos en crecer, 10, 15 años en crecer. Y entonces nos equivocamos de copa ancha, abierta. Es decir, alta en forma de parada, que mantengan hojas, principalmente en verano. Porque tenemos que hay árboles que botan todas las hojas en verano
y solamente en invierno. Entonces, que soporte también las podas y buen rebrote. Hay árboles que nosotros los podamos, si hacemos una poda drástica, muchas veces hasta nos puede sacar algo. Entonces, pero sí, hay otras especies que sí tienen un poder de rebrote enorme. Que no sean quebradizos también, porque si no nos va a causar un problema en el vegetal. Que tengan raíces profundas y poco densas, porque si no va a competir con el cultivo. Que no compartan enfermedades con el café, que no sean calientes. Pues dicen algunos productores, este árbol es muy caliente para el vegetal. Que produzcan cantidad, botan sus hojas, pero esas hojas son muy, hablando así, duras, entonces cuestan descomponerse. Entonces hay otros que no, pues que las hojas son muy frágiles y con facilidad se descomponen una vez que caen al suelo. Y lógicamente muy especies de leguminosas, porque estos fijan el nitrógeno del aire, de porte alto y que produzcan madera, lógicamente, ¿verdad? Fruto inclusive también. Bueno, yo aquí más que todo puse una pregunta para ver que nosotros en el cafetal tenemos de todo un poco. Cuando estamos hablando de sistemas agroforestales, insisto, estamos integrando varios elementos. Y allí nosotros vamos a encontrarnos con un número de cosas. Ahí vamos a encontrar enfermedades, minadores, como lo que es lo que son las enfermedades manchillero, vamos a encontrar brocas, vamos a encontrar inclusive roya o de gallo, hongos también benéficos que están comiendo a estas plagas o a estas enfermedades, y algunos también parásitos también, que se comen algunas plagas. Vamos a encontrar también entranosis. Y muy importante que nosotros debemos saber de que qué hacer cuando a algunos organismos les gusta mucho la sombra y a otros les gusta mucho el sol. Entonces, ¿qué hacer para eso? Vemos un poco que al minador le gusta mucho el sol, lo que es la antranosis y lo que es la mancha de hierro, le gusta mucho el sol, se desarrollan más donde hay bastante sol. En el caso de los gallos, les gusta bastante la sombra, ¿eh? Y lo que es el viento, esos lugares que hay viento bastante, les gusta mucho a lo que es los gallos. Y a la broca le gusta también lo que es la sombra y el sol en algunas fases. Entonces, ¿qué hacemos si en los vegetales siempre hay varios tipos de plagas y enfermedades con gustos distintos? Entonces, en pocas palabras, lo que hemos de hacer es regulación de la sombra que permita tener todas en equilibrio y que éstas sean en niveles que no vayan a causarnos problemas. Entonces, si nosotros mantenemos un equilibrio de la sombra, no vamos a tener problemas de plagas. Ellas van a estar ahí, pero mientras no alcancen los umbrales económicos, pues no hay problema, pues tienen tan derecho a que ellas estén allí. Lo difícil es cuando éstas se disparan, ahí sí hay problema. Entonces, para saber mejor el nivel de cobertura, hablando un poco de la sombra, ya hemos hablado en algunos temas, ¿verdad? Cuáles son los porcentajes de sombra. Y en este caso, lo que hay que hacer es diagnosticar y regular de manera dinámica en el tiempo el patrón de sombra de cada sitio. ¿Para qué? Para que mantengan las plagas y enfermedades debajo de los niveles críticos. Y así vamos a tener rendimiento sostenible y también lo que es la calidad del café. Hay diferentes porcentajes de sombra que se hablan, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando específicamente de lo que es sombra, no que son sistemas agroforestales, pero sí, cabe mencionar lo que es también porcentaje de sombra aquí en este tema. Y vemos que van de un 60% hasta algunas áreas pues que no tienen casi sombra. Hablamos de 60, de 30, de 50%, eso va a depender, como le dije, de la zona donde estamos cultivando café, porque aunque estemos hablando de café, pero sí que siempre hay sus variaciones. Vemos que cuando hay una sombra excesiva o densa, arriba del 50%, hay una intensidad lumínica mayor del 50% que limita el rendimiento, ¿verdad? Cuando hay sombra media equilibrada entre 30 y 40%, y cuando hay sombra escaso o muy poca, entre un 25%, esto va a intensificar, esta intensifica lo que es el problema de las enfermedades también. Si hay ausencia de sombra también a pleno sol, también va a haber un problema de enfermedades. Entonces, disponer de un sombrío moderado es el método más seguro, ¿verdad?
y económicos para contrarrestar todos estos factores adversos. El cultivo, ¿verdad?, en aquellas zonas que tienen limitaciones del suelo, agua y manejo. Muchas gracias, la verdad, esa era la presentación que yo tenía preparado el día de hoy. Le agradezco muchísimo.